buenas tardes. Yo soy la doctora Génesis Maldonado, de Ecuador. Es un honor para mí estar aquí en este programa. La primera charla la empezamos con el doctor Gustavo Citera. Es un honor presentarlo. Él fue jefe de la sección de reumatología del Instituto de Rehabilitación Psicofísica. Hizo un Postdoctoral Research Fellow de reumatología en la Universidad de LSU. Es jefe de la sección de reumatología en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica. Actual director de la carrera de especialistas en reumatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente coordinador de la CONART y expresidente de la Sociedad Argentina de Reumatología. Doctor. Muchísimas gracias, Génesis. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación a Carlos Ríos y a Karen. Una gran felicitación por el éxito de este congreso. La verdad que hace ya varios años que participo del mismo y me encantaría poder volver a participar de manera presencial, así que espero que pronto la presencialidad vuelva. Así que muchísimas gracias nuevamente. Y quisiera compartir en este tiempo que tenemos ¿qué significó tofacitinib a lo largo de estos 10 años, fundamentalmente enfocándonos en la eficacia y en la seguridad? Estos son mis conflictos de interés. Y cuando uno repasa el desarrollo de tofacitinib, fíjense ustedes que esta historia comenzó en el año 1993, cuando en un meeting de la FASEP, Pfizer toma conocimiento del complejo enzimático JAD-STAT y rápidamente se da cuenta de que esa era una excelente alternativa como target terapéutico en artritis reumatoidea y otras patologías. Y comienza toda la biología exploratoria, la clonación y la expresión de génesis y los ensayos. En el año 2000 se desarrolla el compuesto que hoy conocemos como tofacitinib, que se llamó CP690-550, y ahí comienza el desarrollo de los programas clínicos para finalmente en el 2012, en noviembre del 2012, ser aprobado por primera vez en el primer país, que fue en Estados Unidos. En mi país se aprobó en septiembre del año siguiente. Como ustedes saben, tofacitinib tiene una administración oral y una rápida absorción y un muy buen volumen de distribución. Y en sus dos formulaciones, en la formulación clásica tiene una vida media corta de 3 horas, mientras que la formulación de liberación prolongada o XR tiene una vida media de 6 horas que permite la administración de una sola vez al día. La metabolización es eminentemente hepática a través de citocromos y un 30% se elimina por vía renal. El programa de desarrollo de tofacitinib Xeljanz en artritis reumatoidea comprende todo el espectro de pacientes con AR que nosotros vemos en nuestra práctica clínica. Pacientes con falla a metotrexato y otras DIMARS, pacientes con falla a agentes biológicos en monoterapia o en combinación con DIMARS. Algo muy interesante cuando uno revisa el programa de desarrollo de una medicación es ver que nuestra América Latina estuvo muy bien representada en todos estos ensayos pivotales, y fíjense ustedes que entre un 10 y un 30% de los pacientes ingresados en los ensayos pivotales eran de América Latina, por lo cual uno puede extrapolar los resultados a nuestra población. La eficacia de tofacitinib ha sido demostrada en todos estos estudios pivotales, tanto en monoterapia como en combinación con DIMAR, y ustedes pueden observar que las respuestas ACR20, 50 y 70 fueron significativamente superiores al placebo. Con respecto a la reducción de la progresión radiográfica, hay 2 estudios que estudiaron esto: el Oral Scan en pacientes con AR establecida, que como ustedes ven, tofacitinib en su dosis terapéutica de 5 miligramos 2 veces al día redujo la progresión radiográfica, si bien esta diferencia no fue significativa. Cuando uno lo evalúa en términos de ausencia de progresión radiográfica, ya sea con un Sharp Van der Heim menor a 0.5 en general o en la erosión, la tofacitinib en esta dosis fue significativamente superior al placebo. Y también el estudio Oral Start en pacientes vírgenes de metotrexato, donde tofacitinib en la dosis terapéutica de 5 miligramos 2 veces al día
redujo significativamente la progresión radiográfica comparado con metotrexato. Y esto fue tanto para el score de Sharp van der Haar total como para el puntaje de erosión y el puntaje de estrechamiento. Por lo tanto, en todo este programa, en todos estos 6 estudios pivotales, tofacitinib cumplió con esta eficacia tanto en la mejoría de los signos clínicos como en la mejoría de la progresión del daño radiográfico, y así lo entendieron las agencias regulatorias. Además de esos 6 estudios pivotales, hubo 3 estudios post-marketing que voy a comentarles a ustedes: el Oral Strategy, el Oral Shift y el Oral Surveillance más recientemente. El Oral Strategy fue un estudio cabeza a cabeza que comparó la eficacia de tofacitinib versus el gold standard de tratamiento de pacientes con AR severa, como era adalimumab. Y se comparó la eficacia tanto de tofacitinib combinado con metotrexato como de tofacitinib en monoterapia, y por eso fue el primer estudio head-to-head que comparó un yaquinib tanto en monoterapia como en combinación versus adalimumab. Estos eran pacientes con enfermedad establecida, sin respuesta o con respuesta inadecuada a metotrexato, que fueron randomizados a recibir tofacitinib en monoterapia 5 miligramos 2 veces al día, o sea, a estos pacientes se les retiraba el metotrexato, tofacitinib más metotrexato o adalimumab en dosis usuales 40 miligramos cada 2 semanas combinado con metotrexato. Esto fue un estudio de no inferioridad donde el endpoint primario fue la respuesta CR50 a los 6 meses y varios otros endpoints secundarios. 1.152 pacientes randomizados por igual, y fíjense que casi el 90% de los pacientes alcanzaron, digamos, el momento del endpoint primario, por lo tanto el estudio tenía poder para este tipo de evaluación. Acá pueden ver las características de los pacientes. Como les dije, eran pacientes con enfermedad establecida, e inclusive un 7% de los pacientes habían recibido agentes biológicos previamente. Acá tienen ustedes las respuestas a CR20, 50 y 70, y este es el endpoint primario, que se alcanzó en un 46% para tofacitinib más metotrexato, un 43.8% para adalimumab y un 38.3% para tofacitinib en monoterapia. Si vemos esto en este cuadro, la no inferioridad fue demostrada para tofacitinib más metotrexato versus adalimumab más metotrexato, mientras que las otras 2 comparaciones fueron no concluyentes. Acá pueden ver ustedes la cinética de respuesta, que en general fue mayor para las ramas que tenían combinación con metotrexato, aunque este estudio también demostró la eficacia de tofacitinib en monoterapia. Esto mismo se observó en cuanto a la mejoría en el SDAI y en el CDAI, como pueden ver acá, con las mismas características, y también en la mejoría de la capacidad funcional medida por HAQ, así como en otros parámetros que importan mucho a los pacientes, como por ejemplo la fatiga, que fue en general, como observamos con las pequeñas moléculas, ese porcentaje de mejoría mayor con tofacitinib comparado con adalimumab. El Oral Shift es un estudio muy interesante porque la formulación de liberación prolongada de tofacitinib no tuvo estudios diseñados específicamente, sino que la aprobación fue farmacocinética. O sea, FDA permitió que se aprobara la formulación XR con estudios farmacocinéticos comparado con la formulación clásica. Pero el Oral Shift fue el primer estudio que en realidad fue diseñado para comprobar si la formulación de liberación prolongada era igualmente efectiva combinada con metotrexato versus en monoterapia. Y este es un estudio del cual pacientes con enfermedad establecida sin respuesta a metotrexato se los trató inicialmente en una etapa abierta con tofacitinib más metotrexato, y a las 24 semanas aquellos pacientes que alcanzaban baja actividad de la enfermedad, un grupo continuaba con la combinación, mientras que otro grupo se le sacaba el metotrexato y continuaba en monoterapia. Fue un estudio también de no inferioridad que incluyó 533 pacientes que habían alcanzado la baja actividad de la enfermedad, y ustedes pueden ver que la mayor parte de los pacientes respondieron al tratamiento hasta las 24 semanas, y luego cuando se randomizaron los pacientes a continuar con la combinación o en monoterapia, no hubo diferencias entre ambas ramas. Y aquí está el análisis estadístico de no inferioridad que confirma la no inferioridad de tofacitinib en monoterapia versus la combinación.
Todos estos estudios, además, lo que nos permitieron fue evaluar la seguridad de tofacitinib, uno de los programas más grandes de desarrollo en la reumatología, 21.000 pacientes años de exposición a la medicación, más de 205.000 pacientes en tratamiento en etapa comercial y aprobado en 130 países, lo que nos permite mostrarles lo que les voy a mostrar ahora. ¿Qué cosas hemos observado en cuanto a la seguridad? Obviamente, como con todas nuestras medicaciones, la incidencia de infecciones serias. Esto fue de 2.5 por 100 pacientes año y ustedes pueden ver que esto permanece estable o disminuye, que es lo que uno quiere ver con estas medicaciones. ¿Qué diferencia puede haber con las medicaciones, con las otras medicaciones que nosotros utilizamos en este caso? Este es un metaanálisis de Viveka Strand que comparó la incidencia de infecciones serias de todos los agentes biológicos que nosotros usamos y de las pequeñas moléculas como tofacitinib y baricitinib. Y ustedes pueden ver que los radios de incidencia de infecciones serias de tofacitinib son comparables a la de los agentes biológicos. Hemos hecho con Kevin Winthrop, uno de los infectólogos más involucrados en la reumatología, también un análisis de la incidencia de infecciones serias en los ensayos clínicos de tofacitinib, y también comparando esto con los datos de Corona, particularmente en poblaciones vulnerables, o sea, en pacientes de menos de 65 años y pacientes de más de 65 años. Y ustedes pueden ver acá que en general en los pacientes de menos de 65 años la incidencia de infecciones con tofacitinib es prácticamente la misma que con adalimumab y con placebo. Sin embargo, en aquellos pacientes de más de 65 años la dosis más alta pareciera tener una incidencia mayor, y esa es la razón por la cual demostramos que las dosis más altas de tofacitinib pueden tener una mayor incidencia de infecciones, pero no en la dosis que utilizamos los reumatólogos. En la dosis de 5 miligramos, la incidencia de infecciones fue comparable. Sí sabemos que los inhibidores de JAK se asocian a una mayor incidencia de herpes zóster, y esto depende del mecanismo de acción, de la inhibición de los interferones, de la inhibición de la interleuquina 15, y esto es de 3.6 por 100 pacientes año y es mayor, significativamente mayor, que la observada con los agentes biológicos. Existen factores de riesgo para el desarrollo de herpes zóster, la dosis alta de tofacitinib tiene más incidencia, la edad, la región geográfica, ustedes saben que los asiáticos, sobre todo Japón y Corea, tienen una incidencia mayor que los del resto del mundo, y la presencia de ciertas comorbilidades o el uso de corticoides también se asocia con mayor riesgo. En cuanto a tuberculosis, si bien la mayor parte de los pacientes en los ensayos clínicos de tofacitinib tenían screening para tuberculosis latente, fíjense que los radios de incidencia de tuberculosis fueron muy bajos, mucho más bajos que lo que acostumbramos a ver con los agentes biológicos. En cuanto a los eventos cardiovasculares mayores, la incidencia es muy baja, 0.4 por 100 pacientes año y permanece estable. La incidencia de neoplasias en los estudios fue también baja, 0.1, 0.2 por 100 pacientes año, y cuando uno compara los radios de incidencia de malignidad de tofacitinib versus los agentes biológicos, fíjense que esto está dentro de los radios de incidencia que estamos acostumbrados a ver con los agentes biológicos. En cuanto a las perforaciones gastrointestinales, fueron muy bajas, prácticamente inexistentes, y esto se analizó específicamente porque ustedes saben que indirectamente tofacitinib inhibe interleuquina 6 y puede haber un aumento en la incidencia como se observó con tocilizumab, pero sin embargo prácticamente no hay aumento en la incidencia de perforaciones con tofacitinib. Y algo que comenzó a surgir a raíz de los ensayos clínicos con baricitinib en los estudios pivotales fue la incidencia de trombosis venosa o eventos trombóticos en general. En este subanálisis que hizo Phil Mease y colaboradores, se analizó la incidencia de trombosis venosa profunda, embolia de pulmón y tromboembolismo venoso en todo el programa de desarrollo de tofacitinib, tanto en artritis reumatoidea como en artritis psoriásica, en psoriasis cutánea y también en colitis ulcerosa. Fíjense ustedes que eso se analizó por separado. Casi 12.000 pacientes con artritis reumatoidea, 3.600 pacientes con psoriasis y 700 pacientes con artritis psoriásica. Y fíjense que los radios de incidencia, ya sea de trombosis venosa en general, trombosis venosa profunda o embolia de pulmón, fueron realmente muy bajos. En los ensayos clínicos randomizados, en la fase de randomización, prácticamente no hubo eventos en los pacientes que recibían tofacitinib. Los únicos eventos fueron
en pacientes que recibían placebo, y sí hubo 2 o 3 casos con una muy baja incidencia, 0.1 por 100 pacientes año, en los estudios a largo plazo. Cuando se analizó la incidencia en relación a la presencia de factores de riesgo, obviamente cuando hay factores de riesgo para trombosis venosa profunda, la incidencia es mayor, y por eso quiero recordarle a los colegas esta clásica tríada de Virchow, que es la que se asocia con trombosis venosa, ya sea el éstasis venoso, la infuria vascular o la hipercoagulación, ¿sí? Y así es que hablamos de factores de riesgo bajos con un odds ratio menor a 2, como la edad, la inmovilidad, factores de riesgo moderado con un odds ratio de 2 a 9, como por ejemplo el tener una enfermedad autoinmune, y factores de riesgo altos, como por ejemplo el tener una fractura o antecedentes de trombosis venosa previa, que es lo que uno trata de evitar en el uso de este tipo de medicaciones. Cuando se comparó la incidencia de trombosis venosa entre tofacitinib y los agentes biológicos en el registro Corrone Market Scan, fíjense ustedes que la incidencia de aquellos pacientes que iniciaron tofacitinib fue comparable a la de que iniciaron agentes biológicos. Por lo tanto, este estudio demostró en este subanálisis que la incidencia de este tipo de eventos fue comparable. Sin embargo, FDA exigió en general a este tipo de medicaciones el desarrollo de estudios específicamente diseñados para ver eventos cardiovasculares mayores y malignidad. Y es así que se desarrolló el estudio 1133, o conocido como Oral Surveillance. Este es un estudio que incluyó pacientes con artritis reumatoidea en población enriquecida, o sea, mayores de 50 años, y que tuviesen, además de la artritis reumatoidea, uno o más factores de riesgo cardiovascular. Y esos pacientes que habían fallado a metotrexato eran randomizados a recibir tofacitinib 5 miligramos 2 veces al día más metotrexato, tofacitinib 10 miligramos 2 veces al día más metotrexato, o un anti-TNF, ya sea adalimumab o etanercept, dependiendo del país donde se desarrollara. Es un estudio que se planeaba a 5 años, viendo como endpoints primarios la incidencia de eventos cardiovasculares mayores y de malignidad. El estudio finalizó a principios de este año, o sea, los datos se conocieron a principios de este año, se incluyeron 4.372 sujetos, y fíjense que Latinoamérica y el Caribe contribuyeron con más de 1.200 pacientes, 206 pacientes nuestros de Argentina, donde nosotros hemos participado. Y como les decía, el endpoint fue eventos cardiovasculares mayores, como la presencia de muerte cardiovascular, ya sea por infarto agudo de miocardio, muerte súbita, infarto de miocardio no fatal o accidente cerebrovascular, o malignidades, excluyendo el cáncer de piel no melanoma. Y también se evaluaron otros eventos de especial interés, como infecciones oportunistas, eventos hepáticos, herpes zóster, enfermedad pulmonar intersticial, etcétera, que conoceremos con detalle más adelante. En febrero del 2019, ustedes recordarán que la FDA, que venía haciendo un análisis conjuntamente con Pfizer de este estudio, detectó que aquellos pacientes que estaban en la rama de tofacitinib 10 miligramos 2 veces al día tuvieron una incidencia de embolia de pulmón y muerte significativamente mayor que las otras ramas, y por lo tanto la FDA decidió que esa rama se suspendiera y que esos pacientes que venían recibiendo 10 miligramos 2 veces al día pasaran a recibir la dosis de 5 miligramos 2 veces al día, y el estudio continuó. Continuó hasta que en febrero de este año se conocieron los datos preliminares que Pfizer informó sobre eventos cardiovasculares mayores y malignidad, y ustedes pueden ver aquí el hazard ratio, que fue de 1.33 con un intervalo de confianza que incluye al 1. Por lo tanto, si bien la no inferioridad no se demostró para los eventos cardiovasculares mayores, esta diferencia no fue significativa. Para malignidad, el hazard ratio fue de 1.48, y eso excluye al 1, como ustedes pueden ver acá, o sea que la incidencia de malignidad fue significativamente superior en este análisis univariado de tofacitinib. Si ustedes ven aquí, entonces, este fue un estudio de no inferioridad, y las 2 dosis de tofa versus anti-TNF no cumplieron la no inferioridad, o sea, la no inferioridad no fue demostrada. Y sí se observó la no inferioridad de la dosis de 10 miligramos versus 5 miligramos para eventos cardiovasculares mayores.
Cuando uno compara los radios de incidencia de estos eventos cardiovasculares mayores en el oral surveillance, fíjense que los radios de incidencia fueron en general muy, muy bajos. Si uno los compara con un estudio muy reciente que fue el ENTRACT, que comparó etanercept versus tocilizumab, fíjense que estos radios de incidencia fueron muy, muy bajos. Sin embargo, esto fue suficiente para que la agencia europea diese un comunicado en junio de este año diciendo que aquellos pacientes de más de 65 años de edad, que sean fumadores, que tengan otros riesgos cardiovasculares o riesgo de malignidad, tofacitinib debe ser utilizado si no existe otra alternativa. Y el 1 de septiembre de este año, FDA se expidió diciendo que el label de tofacitinib, no solo de tofacitinib, sino de los otros inhibidores de JAK, como baricitinib y upadacitinib, cambiará, específicamente poniendo un warning sobre el mayor riesgo de eventos cardiovasculares mayores y de malignidad. Por lo tanto, la FDA fue más allá, extendiendo esto no solo a tofacitinib, sino también a los otros inhibidores de JAK, por considerar que los mismos comparten un mismo mecanismo de acción y pueden tener un riesgo semejante. Ahora bien, nosotros los médicos también nos nutrimos no solo de los estudios pivotales, sino de los estudios de vida real, que es lo que nos permite ver cómo se comporta una medicación en las poblaciones en las que nosotros lo utilizamos, no con criterios de inclusión y exclusión estrictos como tienen los estudios pivotales. Y eso es lo que nos permite los análisis de los estudios de registros. Y ustedes saben que hay distintos registros alrededor del mundo que recopilan información. En nuestra Latinoamérica funciona muy bien el registro Biovad América, en nuestro país Biovad Azar, que permiten el aporte de datos. Entonces, permítanme mostrarles, con estos registros a lo largo del mundo, estos 4 criterios o parámetros sobre la efectividad de tofacitinib. Tofacitinib demostró una eficacia similar a los DMARDs biológicos, la persistencia en el tratamiento es superior a la de los anti-TNF, se ha demostrado que la monoterapia con tofacitinib es tan eficaz como la terapia combinada, y que la eficacia de tofacitinib en su formulación prolongada es comparable a la de la formulación de 5 miligramos de salud. Y esto está demostrado por estos registros. Este es el registro OPAL-QMI de Australia, donde ellos tienen ya una gran cantidad de pacientes analizados que iniciaron tofacitinib, 650 pacientes, y compararon la eficacia con DMARDs biológicos. Y ustedes pueden ver acá que la mejoría, ya sea en el DAS28, en el SEDAI o en el SDAI, entre tofacitinib y los DMARDs biológicos fue comparable tanto a los 3 meses como a los 18 meses de seguimiento. Eso mismo observaron los japoneses en el registro Corona de Japón, donde compararon la eficacia de los anti-TNF, los agentes biológicos no anti-TNF y tofacitinib. Y fíjense ustedes que por cualquier análisis que hayan hecho, ACR20, 50, 70 o mínima diferencia clínicamente importante, la eficacia de tofacitinib fue comparable a la de los DMARDs biológicos. El registro suizo de efectividad clínica, ustedes saben que en Suiza todo paciente que inicia un tratamiento superior, ya sea con DMARDs biológicos o con JAK-inhib, debe estar controlado. Y en el registro suizo ellos analizan la discontinuación del tratamiento o la continuación del tratamiento como un subrogante de eficacia y seguridad, y ellos observaron que la persistencia del tratamiento con tofacitinib fue superior, significativamente superior, a agentes biológicos, ya sea otro mecanismo de acción, y a los agentes biológicos, y los mismos también observaron el registro canadiense y el registro japonés. En el TRUVEN y en el MarketScan, 2 grandes bases de datos de pacientes con AR tratados con agentes biológicos o con tofacitinib, demostró que la persistencia del tratamiento y la eficacia de tofacitinib, tanto en monoterapia como en combinación, fue prácticamente comparable. En el registro alemán, con 548 pacientes, ustedes pueden ver aquí la actividad de la enfermedad en el basal y a los 12 meses, y ustedes pueden ver que en los pacientes que recibieron tratamiento con tofacitinib combinado como en monoterapia, la eficacia fue prácticamente comparable. O sea, es de utilidad tanto en monoterapia como en combinación. Y como les decía, el registro Corona fue el que nos permitió ver en vida real la eficacia
comparable de la formulación de liberación prolongada versus la formulación clásica de 5 miligramos 2 veces al día. Y ustedes pueden ver que la mínima diferencia clínicamente importante en el CDAI o el cambio promedio en el CDAI entre la formulación de liberación prolongada y la formulación de liberación inmediata fue comparable y la no inferioridad se demostró comprobando lo que les había mostrado del oral shift, pero en datos de vida real. Y lo mismo sucede con la seguridad, y estos tres parámetros son los que les voy a mostrar a continuación. Que la seguridad de tofacitinib en el mundo real no mostró diferencias con lo observado en los estudios pivotales, que la incidencia de infecciones en general es comparable a la de los DIMARS biológicos, con excepción del herpes zóster, y que la incidencia de malignidades, eventos cardiovasculares, trombosis y embolia de pulmón es en general comparable a la de los DIMARS biológicos. Este es el registro Corona, que está muy bien analizado, inclusive ajustando para el sesgo por indicación, y es un estudio en el cual se han realizado propensity scores, y fíjense ustedes que para eventos cardiovasculares mayores, infecciones serias, esto fue comparable entre tofacitinib aquí en azul versus los DIMARS biológicos en gris, sí, excepto para el herpes zóster, que sí mostró una incidencia mayor, 2.28 para hazard ratio, o sea, 2 veces mayor la incidencia de herpes zóster, pero la incidencia de eventos cardiovasculares mayores y infecciones fue comparable. Lo mismo, la incidencia de malignidades en el registro Corona demostró que esa incidencia era comparable entre tofacitinib y los DIMARS biológicos para cualquier tipo de cáncer y para el cáncer de piel no melanoma. Y lo mismo, el registro Corona también evaluó trombosis venosa profunda, embolia de pulmón y trombosis venosa en general, y ustedes pueden ver que los radios de incidencia para tofacitinib son comparables a la de los DIMARS biológicos. En cuanto a las infecciones serias, también fue comparable tofacitinib, que está aquí como exponente versus el resto de los agentes biológicos, excepto para etanarcept, que como sabemos, la incidencia de infecciones en general es menor a la de otros agentes biológicos, y en este caso también fue menor a la incidencia de infecciones con tofacitinib. El registro de Corea del Sur también comparó la incidencia de infecciones, neumonía, herpes zóster, tuberculosis, y ustedes pueden ver que en líneas generales la incidencia de este tipo de eventos fue comparable para tofacitinib comparado con el resto de los agentes biológicos, excepto para el herpes zóster, que la incidencia fue de 1.66 por 100 pacientes año y fue numéricamente mayor comparada con los agentes biológicos. ¿Cuál es nuestra experiencia? En el Instituto de Rehabilitación Psicofísica nosotros hemos analizado 161 pacientes nuestros que iniciaron tofacitinib. Estos eran pacientes con artritis reumatoidea establecida, ustedes pueden ver, con 10 años de evolución de la enfermedad, donde en el 55% de los casos tofacitinib fue utilizado luego de falla DIMARS clásicos, por supuesto, pero también a falla DIMARS biológicos. Pero en un 45% de los casos, tofacitinib fue la primera línea de agentes de alto costo, o sea, sin que los pacientes hayan recibido previamente DIMARS biológico. En el 61.5% de los casos se utilizó combinado con otro agente, con otro DIMAR, fundamentalmente con metotrexato en el 77% de los casos, pero también con leflunomida, y en un 38.5% de los casos fue utilizado en monoterapia. Cuando analizamos la mejoría del DAS28, ustedes pueden ver, y esto no es novedad, porque es lo que mostraban todos los estudios, una mejoría en el DAS28 a lo largo del tiempo, pero lo que sí pudimos observar en vida real es la sobrevida del tratamiento, o sea, la persistencia del tratamiento, y ustedes pueden ver que la sobrevida, la mediana de sobrevida de tofacitinib fue muy buena y fue de casi 50 meses. No observamos diferencia en cuanto a la sobrevida del tratamiento combinado o en monoterapia, pero sí observamos que aquellos pacientes que habían recibido previamente un agente biológico tenían menor sobrevida que aquellos que lo usaban en primera línea. Los eventos adversos no nos llamaron la atención, prácticamente no obligaron a la suspensión definitiva del tratamiento, solamente en un 4.3% de los casos obligaron a la suspensión definitiva. El evento más llamativo fue el herpes zóster, con un 6.2% de casos, y el resto fueron infecciones
banales o eventos gastrointestinales. En el análisis multivariado, el tratamiento previo con agentes biológicos fue el que se asoció con una menor persistencia del tratamiento, y esto fue o es nuestra experiencia en el Instituto de Rehabilitación. Por lo tanto, en conclusión, en estos 10 años de estudio y de análisis de tofacitinib, como les decía, fue el primer yaquinib aprobado y ha demostrado en un extenso programa de desarrollo eficacia y seguridad comparable a los DIMARs biológicos. Los datos observados en los estudios pivotales se han confirmado en estudios observacionales de la vida real en todo el mundo. La incidencia de herpes zóster, como sabemos, es mayor con todos los yaquinibs como un efecto de clase, y este es el efecto también de tofacitinib. La incidencia de eventos cardiovasculares mayores y malignidades fue comparable a la de los DIMARs biológicos en los estudios de vida real. La incidencia de eventos trombóticos fue comparable a lo de los DIMARs biológicos. Sin embargo, nuevos estudios están en marcha para confirmar con exactitud ese hallazgo. Y los pacientes de más de 65 años tratados con tofa pueden tener un aumento del riesgo de infecciones serias, y debemos ser cautos en aquellos con riesgo de trombosis y de malignidad. Esto es todo. Nuevamente quiero agradecer muchísimo por la invitación y de ser uno de los privilegiados de participar en este congreso CERER, y estoy abierto a sus comentarios o a sus preguntas. Muchísimas gracias nuevamente por su atención. Muchas gracias, doctor, por su conferencia. Tenemos algunas preguntas. En lo personal, una mía. ¿Cuál es la indicación de tofa? ¿Cuál es el papel de tofa con COVID? A ver, hay dos aristas que puede tener esto. Uno es, ¿qué pasa con tofacitinib en nuestros pacientes reumáticos que están en tratamiento cuando reciben, cuando tienen COVID? Algunos datos iniciales mostraban que los yaquinibs podían aumentar el riesgo de COVID o el riesgo de infecciones. Lo que nosotros hacemos en general es, cuando el paciente está en tratamiento con tofacitinib y desarrolla COVID, nosotros suspendemos el tratamiento con tofacitinib hasta que el paciente esté recuperado de lo suyo. Pero ustedes saben que se publicó este año en New England un interesante estudio realizado por nuestros colegas en Brasil, que ha demostrado que tofacitinib fue de utilidad para minimizar el impacto que puede tener el COVID en las personas que lo desarrollan. ¿Sí? Como hemos hablado, creo que muchas de las medicaciones nuestras, y sobre todo aquellas que actúan sobre la interleuquina 6, que está altamente expresada en los pacientes que desarrollan COVID severo, puede ser de utilidad. Ok. Tenemos otra pregunta de la doctora María Gabriela García. ¿Cuánto tiempo es el mejor para el paciente de tomar tofacitinib solo o combinado? A ver, lo que nosotros hacemos es, si el paciente viene con metotrexato y uno decide que el paciente falla a metotrexato y tiene que iniciar tratamiento con tofacitinib, nosotros adicionamos el tofacitinib, ¿sí? Y una vez que el paciente mejora, si el paciente prefiere suspender el tratamiento, en ese caso sí suspendemos el tratamiento con metotrexato. Distinto es si el paciente no tolera el metotrexato y uno tiene que suspendérselo, entonces en ese caso también tofacitinib es una opción a utilizar en monoterapia. Pero inicialmente nosotros preferimos combinarlo, y una vez que logramos el efecto, en ese caso sí suspender el tratamiento después con metotrexato. Ok. Tenemos otra. ¿Usted cree que tofacitinib debe ser la primera línea antes de metotrexate? No, de ninguna manera. Yo no creo que ni tofacitinib, ni ningún otro yaquinib, ni ningún agente biológico tiene que ser primera línea antes de metotrexato. Creo
hoy por lo menos estoy convencido, y sobre todo en nuestra Latinoamérica, que además por una cuestión de costo-efectividad, pero no solo por costo-efectividad, sino también por una cuestión de seguridad, uno debe iniciar tratamiento primero con metotrexato, como siempre decimos, siguiendo un treat to target, y uno entre 3 y 6 meses puede saber si ese paciente es respondedor o no es respondedor a metotrexato. Y en ese caso sí escalar el tratamiento, pero no antes del metotrexato. Tiene sentido. Tenemos una pregunta del doctor Santiago Silva. Excelente ponencia, muchas felicitaciones. Su pregunta es si existen estudios en cuanto al costo de tratar con tofacitinib versus biológicos. Hay algunos estudios de costo-efectividad indirectos, pero como ustedes saben, eso es dependiente del setting donde se realice, ¿sí? O sea, los costos de los tratamientos son diferentes en los distintos países. Como, no sé si ustedes saben, pero el primer país en el que tofacitinib perdió la patente fue en Argentina, y nosotros tenemos en este momento 8 copias de Xeljanz, 8 copias de tofacitinib, entonces los costos de esa medicación han bajado considerablemente y hoy son significativamente menores, por lo menos en los costos que uno ve, a los de un agente biológico. Entonces, en ese caso, si uno asume por los estudios cabeza a cabeza que la efectividad de tofacitinib es comparable a la de un agente biológico, si los costos son menores, uno podría pensar que es costo efectivo. Pero eso uno tiene que evaluarlo, o sea, no porque yo haga un estudio en Argentina demostrando que es costo efectivo, eso va a ser representativo para el Ecuador, por ejemplo. O sea, creo que uno lo debe hacer en cada uno de los lugares donde está. Ok. Otra pregunta tenemos. Usted, ¿cuál es el paciente ideal para tofacitinib? Yo lo que creo hoy que lo que los reumatólogos estamos haciendo y podemos hacer afortunadamente al tener distintas opciones terapéuticas es lo que me han escuchado hablar muchas veces, que es sintonía fina, o sea, de poder elegir qué tratamiento para qué paciente individual. O sea, si yo tengo, obviamente que siempre tiene que ser un paciente que falle a la opción inicial, como dije, de metotrexato u otro agente DMARS convencional. Entonces ahí uno comienza a definir las características de ese paciente, ¿sí? Si esa paciente o ese paciente, por ejemplo, en sus preferencias prefiere la vía oral, obviamente no hay ninguna duda que los inhibidores de JAK son una buena opción. Si el paciente, por ejemplo, es una mujer que quiere quedar embarazada en un futuro inmediato y uno tiene que usar un tratamiento en monoterapia porque prefiere sacar el metotrexato y tener un periodo de lavado de metotrexato importante, también es una muy buena opción. Si el paciente, como decimos, es un viajante frecuente, donde tiene que trasladar la medicación, el hecho de utilizar una medicación que no requiera cadena de frío, también es una excelente opción. Si el paciente es un paciente que a lo mejor no es muy compliant, no tiene intolerancia digestiva, obviamente preferimos no darle nada que sea por vía oral y preferimos otra cosa. Ok. Tenemos otra. Si la paciente está embarazada y está tomando tofacitinib, ¿cuáles son las medidas a tomar? Si la paciente está embarazada, o sea, tofacitinib no está aprobado para el embarazo, es una medicación considerada de riesgo. Sin embargo, como ustedes saben, ya hay presentaciones y hay por lo menos una publicación de 43 mujeres que han quedado embarazadas tomando tofacitinib y no hubo riesgo ni para la mamá ni para el feto. Sin embargo, cabe destacar y cabe repetir aquí que tofacitinib está contraindicado en el embarazo. O sea, si la mujer se embaraza, uno debe suspender inmediatamente el tratamiento con tofacitinib. Tofacitinib no ha sido ensayado en el embarazo. Hay estudios en animales en dosis supraterapéuticas, en dosis 10 o 100 veces mayores que la dosis terapéutica, que tofacitinib ha sido teratogénico en las ratitas. Pero bueno, esto no ha sucedido por lo menos en los estudios en humanos, pero tofacitinib está contraindicado en el embarazo y uno debe suspenderlo y alertar a las pacientes que reciben
tofacitinib de que no se embaracen y utilicen medidas de prevención. Ok. Tenemos algunas preguntas más. Esta es relevante. ¿Cómo podemos prevenir el aumento de la incidencia de herpes zóster si no tenemos acceso a la vacuna? A ver, si uno no tiene acceso a la vacuna, como les dije, una de las cosas que se ha visto es que la incidencia de herpes zóster, y eso también lo vimos en su análisis del estudio, de los estudios en Latinoamérica, la incidencia de herpes zóster en el programa de desarrollo de tofacitinib fue mayor en aquellos pacientes que recibían tofa en combinación con DIMAR y que recibían corticoides asociados. O sea, si uno no tiene acceso a la vacuna, lo que podría tratar de hacer es que el paciente no reciba esteroides y darle tofacitinib en monoterapia, y en ese caso la incidencia de herpes zóster es menor. Pero si no, la única manera de prevenir esto, tanto para tofacitinib como para cualquier otra cosa, es la vacunación. Recuerden que en Latinoamérica en general, la única vacuna que disponemos por ahora es una vacuna a virus vivos atenuados, y esa vacuna está contraindicada en pacientes que reciben biológicos o tofacitinib, y uno debe utilizarla o vacunar al paciente un mes antes o al menos 3 semanas antes de iniciar el tratamiento con tofacitinib. Pero si no puede acceder a la vacuna, tratar de utilizarlo sin corticoides, tratar de utilizarlo en monoterapia. Ok. Relevancia con COVID. Estuvimos leyendo mucho acerca de trombosis y COVID. Es más, tuvimos un reporte, un caso de una paciente que totalmente sintomática de COVID hizo una trombosis después de tener mucho tiempo con tofacitinib. Suspendimos tofacitinib, el dímero D bajó. La verdad no tuvimos otra atribución que confirme el dímero D elevado, pero ¿cree que tofacitinib tiene mucho que ver en trombosis y COVID? A ver, como les mostré ahí, hoy en día está en discusión el tema de las trombosis y los inhibidores de JAK, y ya las agencias están alertando en algunos casos. COVID es una de las manifestaciones que nos ha mostrado el COVID, sí fue el aumento en la incidencia de eventos trombóticos, entonces uno debe ser muy cauto si el paciente está con inhibidores de JAK en general y desarrolla COVID. Por supuesto que uno lo debe vigilar hoy con mucho detalle. Como mostré ahí en esa tríada de Virchow, también a mi criterio, hoy en día, si uno tiene un paciente con antecedentes de trombosis venosa previa, a lo mejor la utilización de un inhibidor de JAK no es o no debería ser la primera opción de tratamiento. Yo preferiría utilizar otra medicación o un agente biológico en ese caso. Okay. Tenemos otra pregunta. También relacionado a COVID. ¿Por qué se tiene que suspender tofacitinib después de la vacuna de COVID? Bueno, lo que ustedes saben que las guías de recomendación son todas basadas en, ninguna basada en evidencia, sino que son todas basadas en recomendaciones de expertos y en datos extrapolados del efecto sobre otras vacunas, ¿sí? Se ha visto con la vacuna de la gripe o con la vacuna de la neumonía que tofacitinib, al igual que metotrexato, puede disminuir la eficacia o la reactividad de la vacuna. Entonces se ha traspolado eso a la vacunación de COVID y por eso es que se han hecho estas recomendaciones. Hoy en día ya sabemos que se están desarrollando estudios que para confirmar si esos datos que suponemos los expertos que puedan pasar realmente son así o no. Pero por lo pronto me parece prudente que respetemos hoy las guías del Colegio Americano de Reumatología en cuanto a la suspensión, por lo menos temporal, de tofacitinib, o la suspensión de metotrexato, o la suspensión de abatacept o de rituximab, como se aconseja, para lograr una mayor reactividad. Igual creo que por algunos datos que tenemos, y nosotros estamos llevando adelante ahora un estudio con la Sociedad Argentina de Reumatología, nuestro centro y otros centros, en el que vemos que muchos pacientes nuestros, a pesar de seguir estas recomendaciones,
tienen baja reactividad a la vacuna y estamos utilizando una tercera dosis de vacunación para estos pacientes. Okay. Tenemos una última pregunta. Si el paciente no responde a TOFA, ¿cuál sería la siguiente opción terapéutica? Si el paciente no responde a TOFA, uno puede, o sea, si tofacitinib fue utilizado en primera línea, uno puede elegir otro agente biológico y hoy ya tenemos experiencia de vida real. Los españoles han mostrado datos, los turcos han mostrado datos en EULAR reciente, que un paciente que falla a un Jaquinib, uno puede ciclarlo a otro Jaquinib y la eficacia puede existir. O sea, hay datos ya de pacientes que han fallado a baricitinib y se los cambió a tofacitinib con buena eficacia, y lo mismo, pacientes que han fallado a tofacitinib y se los ha cambiado a baricitinib y la eficacia ha sido buena. O sea que ha fallado a... Obviamente que uno prefiere muchas veces buscar otro tipo de mecanismo de acción, pero el ciclado de Jaquinib también es una alternativa. Ok, yo creo que esas son todas las preguntas que tenemos por ahora. Muchas gracias, doctor Sidra, por conectarse. Muchísimas gracias con el Congreso. A ustedes, a Carlos, a Karen por la invitación y nuevamente mis felicitaciones.